Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Cuando más oscuro están las cosas, más cerca está la luz. No pares de innovar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si un número es o no primo. Recuerde que un número es primo si sus divisores si no tiene divisores, excepto el 1, obviamente. Entonces, si un número no tiene divisores, excepto el 1 y el número mismo, entonces es un número primo. Planteamos la solución en un programa de 38 líneas. En las primeras 5 líneas se incluyen las librerías estándar del sistema, del lenguaje. Recuerde que las librerías contienen funciones que se usarán en el espacio de trabajo. En este caso incluimos librerías del sistema. Entre las líneas 10 a 38 usamos el espacio de trabajo llamado número primo. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 37 se declara entonces la clase program. Recuerde que en programación orientada a objetos, una clase hace referencia a una entidad que contiene en sí métodos, funciones y atributos, es decir, variables. Dentro de esta clase, entonces, entre las líneas 14 a 36 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compile, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 16 declaramos dos variables de tipo entero, la variable número y la variable m, que se inicializa en 2. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 declaramos una variable llamada band de tipo booleano y se inicializa en true, es decir, en verdad. Las variables de tipo booleano solamente recibirán true o false o 1 o 0. En la línea 19 usamos el método write. El método write permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Para usarlo simplemente escribimos la palabra console, luego punto write, paréntesis entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. En este caso solamente estamos mostrando un texto que dice favor ingresar el número. En la línea 20 vemos que usamos el método readLine. El método readLine o read permite capturar la información que el usuario ingrese, es decir, capturar información del teclado. Simplemente escribimos console.readLine y de esa manera capturamos la información que el usuario ingrese. Observe que este método está dentro de otro método, dentro del método parse. El método parse permite hacer un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos convirtiendo lo que el usuario ingrese a entero. ¿Por qué? Porque estamos usando el método int.parse. Por estándar, el método readLine solamente lee texto, es decir, acá estamos capturando texto, lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable número. Ya tenemos entonces el número, ahora solamente falta determinar si es o no primo. Para eso necesitamos identificar si tiene o no tiene números múltiplos a este número. Por eso entonces entre las líneas 22 a 28 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso miramos que hay un ciclo while cuya condición es mientras bandera sea igual a verdad y la variable m sea menor a número, ingresa al ciclo. Mire que bandera igual a verdad es igual a simplemente poner bandera. Mire que el ciclo while simplemente se hace nombramiento a la palabra band, que es una variable de tipo booleano. Cuando usted tiene una variable de tipo booleano, usted se puede ahorrar
hacer la comparación de bandera igual a verdad. Simplemente con poner el nombre de la bandera se está haciendo esa pregunta. Es decir, con poner el nombre de la variable booleana en una condicional o en una condición de ciclo while, se está ahorrando entonces hacer esta pregunta. Bien, dentro de este ciclo while, entre las líneas 24 a 27 vemos una sentencia condicional. Recuerde, las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Por eso línea 24, si el número leído módulo m es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 25 a la variable band le asigna falso. Línea 26 si no, entonces línea 27 si no, a la variable m la incrementa, es decir, a m le asigna m más 1. Mire entonces que supongamos que el usuario haya ingresado el 11. Lo que va a hacer este programa es empezar a preguntar desde el 2, que es la m, que empieza en 2, desde el 2 hasta el 11, cuáles son múltiplos del 11. Desde el 2 hasta el 10, ¿cierto? Porque mire que es m menor a número en el while, es decir, un número antes. Entonces pregunta desde el 2 hasta el 10 si encuentra un múltiplo. Si encuentra un múltiplo, ya sabemos que el número no es primo. Si no encuentra múltiplos del 2 al 9, al 11, al 10, entonces quiere decir que el número sí es primo. ¿Y cómo sabemos si un número es múltiplo? No, de otro, por medio del operador módulo de la línea 24. El operador módulo permite hallar el residuo de una división entre dos números. Si el residuo es 0, los números son múltiplos entre sí. Quiere decir que la división es exacta. Supongamos que vamos a dividir el 4 y el 2. ¿Cuál es el residuo o el módulo entre 4 y el 2? Es 0, ¿cierto? ¿Cuál es el residuo entre el 5 y el 3? Entre el 5 y el 3 el residuo es 2, ¿sí? El cociente es 1 y el residuo es 2. En ese caso, como el residuo es diferente a 0, los números no son múltiplos entre sí. Entonces, por eso línea 24 preguntamos, si el número que leímos, módulo M0, quiere decir que es un múltiplo, luego a la bandera le llevamos falso, y la siguiente vez que ingrese al ciclo no va a entrar, porque la bandera ya es falso, y la condición del ciclo es que mientras la bandera sea igual a la verdad. Y cuando salga el ciclo, mire que nos encontramos con otra condicional, línea 30. Si la bandera es igual a verdad, va a imprimir el número leído es primo, ¿cierto? Porque empezó en verdad y terminó en verdad. Pero si no, línea 33 imprime el número leído no es primo. ¿Por qué? Porque es falso. ¿Y cuando la bandera toma un valor de falso? Cuando encuentra un número que sea múltiplo del número leído. De esa manera entonces se permite determinar si un número es o no primo, mirando desde el 2 hasta el número si encuentra o no un número múltiplo de dicho número. Por último, en la línea 35 usamos el método readKey. Este método permite esperar un ingreso de carácter del teclado. Cuando el programa compile, la ventana de ejecución no se cierra. ¿Por qué? Porque hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita saber si un número es o no primo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.